Muy buenos días, mis hermanos. Cuán gozo y cuánta alegría hay en el corazón del pueblo de Dios cuando podemos venir cada domingo para exaltar y glorificar su nombre. Y hoy queremos seguirle cantando a ese amor que nunca cambia, a Jesús, nuestro Salvador. Ese amor nunca deja de ser para cada uno de nosotros. Ese amor es eterno. Ese amor es incondicional para ti hoy, para mi vida. Por eso exáltalo y glorifícalo. Oh Señor, el dulce amor de Jesús nunca cambia. Amor por mí nunca deja de ser. Él me ama cada día, Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. El dulce amor de Jesús nunca cambia. Su amor por mí nunca deja de ser. Él me ama cada día, Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. Él me ama cada día. Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. El dulce amor de Jesús nunca cambia. Su amor por mí nunca deja de ser. Él me ama cada día, Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. Ama cada día. Querido amigo que nos puedes estar viendo en esta mañana, queremos decirte que Jesús te ama. Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario y está dispuesto a darte vida eterna. Por eso te invitamos a que allí donde tú estás, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, puedas decir: Él me ama cada día. Él me ama cada día. Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. Él me ama cada día. Él me ama cada día. Grande es su amor por mí. Oh, grande, grande es su amor por mí. Grande es su amor por mí. Gracias, Jesús, por amarnos con ese amor tan precioso y tan hermoso.
Sigue disfrutando en este día del amor de Jesús. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. Y el Señor bendiga también a todas las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar delante de ustedes para compartir esta palabra que el Señor me entregó y que ha sido de bendición para mi vida. Espero que para ustedes también lo sea. Vamos a estar leyendo en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 15. Leemos de la última parte del versículo 8 en adelante y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana llegamos delante de tu presencia, dándote gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos a través de ella. Gracias por usarla para nuestro crecimiento y edificación. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos des entendimiento para comprenderla y para ponerla en práctica. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para ser enseñados por ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con este mensaje me está ocurriendo lo mismo que con el anterior que prediqué. Ya les voy a explicar. La vez pasada dije que cuando el Señor quiere que aprendamos algo, que entendamos algo, que pongamos algo en práctica, enseña lo mismo, ¿verdad? Machaca por el mismo tema, como he dicho en otras oportunidades. Pues bien, el domingo pasado, Adalberto predicó un mensaje titulado Misión y Compromiso y nos habló acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el mensajero que había sido enviado para preparar el camino del Señor, el advenimiento del Rey, de Jesús. Juan era el heraldo que anunciaba el advenimiento del Rey. Y por eso predicaba un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Juan fue fiel al llamado que Dios le hizo, porque entendía el compromiso que tenía. Y por eso hizo todo lo que estuvo a su alcance para denunciar el pecado. Denunció el pecado a las autoridades, a los escribas, los fariseos, los saduceos y también a las autoridades civiles. También denunció el pecado de Herodes. Pues quiero decirles que esta parece la segunda parte de ese mensaje. Y quiero dejar constancia que cuando Adalberto predicó ese mensaje, ya yo tenía este tema en preparación. Entonces hoy vamos a seguir hablando de mensajeros y mensajería. Comenzaré por decir
que en medio de la pandemia, esta que acabamos de vivir en todo el mundo, los servicios de mensajería pasaron a ocupar un lugar de mucha importancia, porque cuando estuvimos encerrados solamente podíamos ver en las calles pocas personas, y uno de esos eran los mensajeros. Y los veíamos haciendo compras, pagando recibos, llevando cosas, trayendo cosas, ¿verdad? Los mensajeros proliferaron las empresas de mensajería, creo que en todas partes. Pero la historia de la mensajería se remonta a tiempos inmemoriales de la humanidad, porque siempre hemos necesitado ponernos en contacto con personas que están en un lugar muy distante a nosotros. Dicen que los primeros mensajeros datan por allá del año 2400 a.C. en Egipto. Antiguamente, los mensajeros eran en realidad personas que corrían a pie para entregar mensajes o noticias importantes. En la Biblia encontramos este tipo de mensajeros que llevaban noticias de un lugar a otro. Por ejemplo, entre el campo de batalla y las ciudades, o entre ciudades, o entre personajes. Esta labor era meramente oral. Por eso se requería que el mensajero fuera fiel al mensaje que le habían entregado. Luego otras civilizaciones como los babilonios, los griegos, los romanos, hasta los chinos, fueron agregando otros elementos a la labor del mensajero, como los caballos, como entrega de cartas, de paquetes. Se habla también, y merecen aquí mención importante, mención aparte, los mensajeros del imperio inca, que eran los chasquis. Esos mensajeros se desplazaban por una red de caminos que habían en el imperio que conectaban las principales ciudades. Y se dice que ese sistema estaba tan bien organizado que los españoles lo conservaron aún después de la conquista, para llevar mensajes, paquetes, cosas que necesitaban transportar entre una ciudad y otra. Pero por otro lado, los que conocen mejor el tema que yo, diferencian entre el servicio de correos y el servicio de mensajería, porque el servicio de correos implica una oficina que recibe todos los paquetes y la correspondencia y la distribuye. En cambio, la mensajería supone un contacto directo entre la persona que envía y la persona que recibe. Por eso, algunos le dicen servicio de paquetería en vez de mensajería a las empresas que se dedican a transportar paquetes y encomiendas. Pero para redondear el tema de la historia de la mensajería, no podemos dejar de hablar de la mensajería instantánea, que son los servicios que ofrecen mensajería directa e inmediata entre contactos, como por ejemplo WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otros. Para tener claro el concepto, veamos entonces una definición de la palabra mensajero. Es una persona que lleva un mensaje de un lugar a otro. Sinónimos de mensajero: recadero, correo, comisionado, enviado. Pero hay otras palabras en la Biblia que nos mencionan el mensajero. Por ejemplo, ángel, correo nuevamente, heraldo, embajador, enviado. Jesús le encargó a la iglesia, sí, a ti y a mí, la tarea de predicar el evangelio, de cumplir la gran comisión. Nosotros somos los llamados a llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo. Por eso, este mensaje se llama la mensajería del reino. Somos los mensajeros del reino de los cielos. Cuando el Señor me entregó esta enseñanza, me dijo: háblale a los mensajeros. Nuestra misión como mensajeros es expandir el reino de los cielos, que llegue a todos los rincones de la tierra. Ya Cristo vino y estableció su reino en la tierra. Ahora a nosotros nos corresponde expandirlo, llevarlo a todas partes. En el pasaje que acabamos de leer en el libro de Romanos, el apóstol Pablo resume magistralmente el mensaje de salvación y dice además que ese mensaje es para toda la humanidad.
Pero para que el mensaje llegue a su destino, se necesita un mensajero. Y el buen mensajero cumple su tarea con alegría. Entonces, como mensajeros del reino, debemos conocer muy bien el mensaje de salvación que predicamos. Porque ese mensaje de salvación que predicamos es un mensaje firme. Versículo 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje de salvación que nosotros hemos sido llamados a predicar. Pablo, como ya dije, hace un excelente resumen de ese mensaje. Los mensajeros del reino debemos tener claro cómo y de qué manera alguien puede ser salvo. Recordemos algo que ya había mencionado. Cuando los mensajes se llevaban en forma oral, el mensajero debía tener muy claro el mensaje. Tenía que memorizarlo al pie de la letra para poder transmitirlo fielmente. Porque el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, dice Proverbios 13:17. Nosotros, como mensajeros del reino, debemos comunicar fielmente el mensaje. No podemos torcerlo. Ese es el mensaje que tenemos que darle a las personas. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Según leemos en el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Sencillo mensaje, ¿verdad? Ahora bien, para que ese mensaje sea una realidad en la vida de cualquier persona, son necesarias dos cosas: creer y confesar. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, dice el versículo 10. Esa es la razón por la cual, luego de que las personas creen en Jesús, nosotros le hacemos repetir la oración de fe. Algunos han criticado la oración de fe y dicen que no por repetir una oración alguien será salvo. Y puede que tengan razón, pero si alguien creyó en su corazón, yo me aseguro de que confiese el nombre del Señor para que sea salvo, como dice este pasaje de Romanos. Es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor. El mensaje de salvación que predicamos es un mensaje firme porque es el cumplimiento de una promesa. Vamos a verlo, versículo 11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El apóstol Pablo está citando a Isaías. En Isaías 28:16 dice así en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. El mensaje de salvación que predicamos es un mensaje firme porque tiene como fundamento a Cristo, la roca eterna de nuestra salvación, la roca en la cual deben estar plantados nuestros pies. Ese es Cristo. El mensaje que predicamos es un mensaje firme. Por otro lado, el mensaje de salvación que predicamos es un mensaje para todos. En la carta a los Romanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia a la cual no había ido nunca, pero sí tenía mucha información sobre ella. Pablo tenía dos intenciones al escribirles. La primera era que tenía interés de ir a Roma porque quería expandir su ministerio hacia España. Y Roma era un buen lugar para tomarlo como base de allí hacia España. Era una estrategia, le servía visitarlos. Pero también quería ayudarlos a resolver algunas dificultades que ellos tenían. Resulta que la iglesia de Roma era una iglesia mixta, de judíos y gentiles. Pero en un momento de la historia, Claudio, el emperador romano, había expulsado a los judíos de Roma.
Sin embargo, 5 años más tarde los dejó regresar. Entonces lo que sucedió al regreso de ellos fue que encontraron una iglesia compuesta totalmente por gentiles. Y eso generó una pugna entre los dos pueblos al interior de la iglesia. Los judíos decían que la salvación era original de ellos y los gentiles decían que los judíos habían rechazado a Jesús y que por eso la salvación se había extendido a los gentiles. Entonces había una pugna allí entre ellos y Pablo la resuelve. ¿Cómo la resuelve? Pues Pablo les dice que la salvación es para todos, tanto judíos como gentiles. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Lo único que se necesita, tanto para judíos como para gentiles, es que invoquen el nombre del Señor, para que se cumpla otra promesa. Versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es nuevamente una cita del Antiguo Testamento que se encuentra en Joel 2:32, que en la versión Reina Valera del 60 dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El mensaje de salvación es para todos, porque el Señor no hace acepción de personas. El mensaje de salvación no es excluyente. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, como acabamos de leer. Lógicamente que esto implica arrepentimiento, como nos enseñaba Adalberto el domingo pasado. Pero la responsabilidad nuestra como mensajeros del reino es llevar el mensaje a todo el mundo, a todas las naciones, como dice la Biblia. En segundo lugar, como mensajeros del reino debemos tener claro que para llevar un mensaje se necesita un mensajero. Luego de su muerte y resurrección, Jesús dejó claro el mensaje de salvación para la humanidad. Ya el mensaje está dado, pero ¿cómo hacer para que ese mensaje llegue a sus destinatarios? Versículo 14. Leemos hasta la primera parte del 15. Dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Aunque esta versión, nueva versión internacional, es bastante clara, puede que nos resulte un tanto complicado entender esa sucesión de preguntas que plantea el apóstol Pablo. Y de pronto nos resulta difícil comprender hacia dónde quiere ir él, a dónde está apuntando con esa cantidad de preguntas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Comencemos por la última idea y vamos a ir al revés, vamos a ir hacia atrás. Para que el mensaje de salvación llegue a sus destinatarios, es necesario enviar a alguien. Alguien debe ir. Se necesita un mensajero que vaya y predique las buenas nuevas de salvación, porque ¿quién predicará sin ser enviado? Ahora, si el mensajero predica el mensaje de salvación, la gente escuchará, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y si la gente escucha el mensaje de salvación, entonces creerán en Jesús, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y cuando la gente crea, invocarán el nombre del Señor, porque ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la comprendemos mejor. Que las personas crean y confiesen el nombre del Señor es la finalidad, son los resultados que se persiguen al predicar el Evangelio. Ya lo habíamos dicho, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y nuevamente, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos que el mensajero es necesario y es importante.
Es necesario y es importante en la extensión del reino de los cielos, porque todo comienza con la predicación del mensaje de salvación por un mensajero del reino. El mensajero es necesario, pero se requiere un mensajero humilde. El mensajero es necesario, pero no es más importante que el mensaje. No se puede gloriar de la labor que hace, porque simplemente es un enviado. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Es nuestra obligación como mensajeros del reino. Cristo nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay lugar para el orgullo. No somos más importantes que el mensaje de salvación que predicamos. El mensaje siempre será más importante que nosotros, los mensajeros. Antes bien, la actitud de los mensajeros del reino debe ser una que enseñó Jesús a sus discípulos en Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Si bien es cierto que el mensajero no es más importante que el mensaje, todo esfuerzo que hagamos como mensajeros, todo lo que podamos hacer, todo lo que a usted se le ocurra hacer para extender el reino de los cielos, es válido, es importante. El Señor lo recibe, es necesario, tiene gran valor. El tiempo que inviertes, los recursos que dispones, tu tiempo, todo lo que tú dispongas como mensajero del reino de los cielos para llevar el mensaje de salvación siempre será importante en el reino de los cielos. El mensajero es necesario, por eso tampoco puede haber un mensajero renuente. El mensajero del reino no se puede quedar callado. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, montado en un burrito, en la entrada triunfal, la gente gritaba. Vamos a mirar allá en Lucas capítulo 19, versículo 38. La gente decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y también decían: paz en el cielo y gloria en las alturas. A los fariseos que estaban por allí les pareció ofensivo el grito de la gente, la gritería de la multitud. Entonces le reclamaron a Jesús y le dijeron que reprendiera a sus discípulos, que los mandara a callar. Pero Jesús les respondió en el versículo 40: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. El mensajero del reino no se puede quedar callado, tiene que gritar su mensaje, porque si no lo hace, las piedras van a gritar por él. Es como le dijo Mardoqueo a su sobrina, la reina Esther, allá en Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Como mensajero del reino no te puedes quedar callado. Quizá para esa hora has llegado al reino. ¿Para qué te puso el Señor en medio de ese vecindario difícil? ¿Para qué te puso esos compañeros de trabajo tan complicados que no quieren entender el evangelio, que se burlan de ti? Pero tú no te puedes quedar callado. ¿Para qué el Señor te puso en esa universidad donde estás escuchando una cantidad de cosas contrarias al reino de los cielos? Pues tienes que permanecer allí, pero no te puedes quedar callado. Tienes que seguir hablando el mensaje de salvación, porque eres un mensajero del reino y el mensajero no se puede quedar callado. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe para qué te puso el Señor en el lugar donde estás? Y por último,
Como mensajeros del reino, debemos esforzarnos por ser buenos mensajeros. Leamos la última parte del versículo 15. Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Aquí nuevamente Pablo está citando el Antiguo Testamento en Isaías 52:7 y está utilizando un hermosísimo lenguaje poético, el Señor, ahí en Isaías. El Señor le está anunciando a su pueblo libertad del cautiverio babilonio y le dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Saben qué? Me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, porque esa versión menciona al mensajero. Dice así: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión: tu Dios es rey. El mensajero del reino cumple su encargo con alegría. Por eso, el buen mensajero es intencional en su tarea. El buen mensajero no se queda quieto. Es una persona de acción, de movimiento. Miremos los verbos que usa el pasaje para describir su tarea. Allí en Isaías 52:7. Dice: trae, proclama, anuncia, dice, habla. Es un mensajero que se mueve utilizando todos los recursos a su alcance, todo lo que tiene a la mano para cumplir su misión y entregar su mensaje. La figura descrita en ese versículo es tomada del mensajero que sale del campo de batalla y va a llevar las buenas nuevas de victoria a la ciudad. Y recorre montes, llanuras, aldeas, campos, hasta llegar a la ciudad para llevar su mensaje de alegría, de buenas nuevas por la victoria obtenida y por la libertad que esa victoria representa. Este tipo de mensajero también lo encontramos en Isaías 49. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Este mensajero es una hermosísima figura que va corriendo a todo dar y usa la acústica de las montañas para que el eco duplique su mensaje y ese mensaje llegue a todas partes. A mí me parece una figura hermosísima, de una persona corriendo. Mire, ellos sabían de acústica, el mensajero. Gritaba ahí en la cima de las montañas para que allá del otro lado, en la otra montaña, escucharan el grito de victoria, escucharan lo que él tenía para decir, las buenas nuevas de salvación. Y este mensajero grita atribuyendo a Dios la victoria. No se toma la victoria para sí. Él sabe de quién es la victoria. Él solamente es el mensajero. La finalidad del buen mensajero del reino es dar la gloria a Dios por la salvación. El mérito no es nuestro. La gloria es del Señor porque es Él quien da la victoria. El mensajero del reino sabe que el mensaje que está llevando es un mensaje de alegría. Por eso el buen mensajero resalta las cualidades del mensaje. Ya dijimos que este mensajero va corriendo y va gritando su mensaje. ¿Pero qué grita? Volvamos a leer el versículo para ver qué es lo que grita. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Cuál es el pregón? Buenas nuevas, paz, buenas noticias, salvación, tu Dios reina. Ese es el pregón del mensajero, es un pregón alegre.
Es un pregón que lleva buenas noticias, que lleva salvación, que lleva paz. Él no cuenta los detalles de la batalla. Él solamente anuncia el resultado. Él solamente anuncia los efectos que esa victoria va a traer para todas las personas, para el reino, para las ciudades, para todo el que está allí. Paz, salvación es el resultado final para la gente. El buen mensajero del reino proclama los cambios que vendrán para la vida por causa del mensaje que está predicando, por causa del mensaje de salvación. Y los resultados, los cambios que las personas van a ver es paz en el corazón y salvación eterna. Ese es el mensaje que el mensajero del reino lleva, un mensaje de paz y de salvación. De hecho, la palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas. Por eso, la predicación del Evangelio de Jesús es una alegre proclamación de la victoria de Cristo en la cruz, de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Es un alegre anuncio de que esa victoria hace posible la salvación para toda la humanidad, porque Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es motivo de celebración. Además, cuando Cristo resucitó, nos dio libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y eso merece ser celebrado. Nuestro Dios reina por siempre. A Él sea la gloria y la honra. Solo para Él es nuestra adoración. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora tenemos libre entrada al trono del Padre Celestial. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. El Dios Todopoderoso nos atiende en cualquier momento. Y no solamente nos atiende, nos ayuda en cualquier cosa que necesitemos. Y eso, mis hermanos, es motivo de celebración. El mensaje del Evangelio es un mensaje alegre, es un mensaje de celebración, es un pregón alegre. Paz, buenas noticias, salvación, tu Dios reina. Ese es el pregón del mensajero del reino. El mensajero del reino sabe que su tarea tiene recompensa, porque el buen mensajero del reino recibe elogios del rey. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, dice el versículo 15 de Romanos 10. Es el elogio que recibe el buen mensajero, aquel que cumple su tarea con alegría, el que corre llevando su mensaje de salvación por todas partes, que sube los montes, que baja los valles, que utiliza las montañas para que su voz llegue más allá, a donde él no puede llegar, a donde sus pies no pueden llegar. Pero miren que el piropo es para sus pies. Después de todo, es el mismo apóstol Pablo quien los vuelve a mencionar en su famoso pasaje de la armadura del cristiano, allá en Efesios 6, versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados, dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero nos gusta más la Reina Valera del 60, ¿verdad? Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies del mensajero representan la buena disposición para predicar el Evangelio. Porque son los pies los que se mueven de aquí para allá, de allá para acá, llevando el mensaje de salvación, llevando al mensajero por todas partes. Ahora, sin quitar la importancia que tiene ir, desplazarse físicamente de un lugar a otro para predicar el Evangelio, también podemos decir que hoy en día los pies tienen otra representación, ¿verdad? Este canal de YouTube, por ejemplo, lleva el mensaje a lugares donde yo no puedo ir, donde ningún predicador puede ir, probablemente. En la internet hay muchos recursos ahora para llevar el mensaje del Evangelio a todas partes. Durante la pandemia,
Las transmisiones por internet se convirtieron en una necesidad para la iglesia, porque fue de la única manera que pudimos seguir siendo iglesia. Fue la manera de seguir predicando el evangelio. Entonces los pies hoy en día tienen otro tipo de representación. Ya no es tan necesario ir, desplazarse, podemos enviar mensajes. Esos mensajes que enviamos todos los días, que no sean una mera formalidad, los que enviamos por WhatsApp a nuestros amigos de saludo, que no sean una mera formalidad, envía algo que valga la pena, envía una palabra de bendición, háblale a tus amigos que no conocen de Cristo por los mensajes de WhatsApp, en vez de estar enviando basura que a veces sabemos que se envía por allí. Envía el mensaje de salvación, porque tú eres un mensajero del reino de los cielos. El buen mensajero un día recibirá el mayor elogio que puede recibir un mensajero del reino. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es en Mateo 25, versículos 21 y 23. Es un estímulo para no descuidar la tarea que tenemos como mensajeros del reino de los cielos. Es un estímulo para seguir haciendo la tarea incansablemente y con alegría. Es un estímulo para seguir pregonando buenas nuevas, paz, buenas noticias, salvación. Nuestro Dios reina y reina por siempre. En esta mañana, iglesia, el Señor está hablando con los mensajeros del reino. Eso fue lo que Él me dijo. Háblale a los mensajeros. Quiero que le hables a los mensajeros del reino. ¿Cuántos mensajeros del reino me están escuchando? ¿Cuántos mensajeros del reino están viendo esta transmisión? Adora a tu rey. Tu Dios reina. Tu Dios reina. Y ese es el mensaje de salvación que hemos sido llamados a predicar. Dale gracias porque Él te escogió como mensajero. Él te llamó para que tú fueras su mensajero en el reino. Dale gracias. Dale gracias porque te ha entregado un mensaje firme, un mensaje sólido para predicar. Y también dale gracias porque ese mensaje se lo puedes llevar a todo el mundo. Es para todos, no es excluyente. Puedes llevárselo a tus amigos, a tus vecinos, a tus paisanos, a tu familia. Puedes llevárselo a todos. Recuerda los 10 nombres que tienes allí en el separador. A todos ellos les puedes predicar ese mensaje de salvación. Dale gracias al Rey porque ante la necesidad de un mensajero te escogió a ti, me escogió a mí, para que fuéramos a predicar ese mensaje de salvación, para que fuéramos a llevarlo a todas partes. Pero también tenemos que pedirle que nos permita ser mensajeros humildes. Un mensajero que lleve el mensaje con fidelidad. Abre tu boca y dile al Señor: yo no quiero ser un mensajero renuente. Yo no quiero quedarme callado. Yo quiero hablar cuando me toque hablar. Así me toque hablarle a una persona que de pronto no me inspire confianza. Pero no me quiero quedar callado. Dile: Señor, no quiero ser un mensajero renuente. También dile: Señor, yo quiero ser un buen mensajero del reino, un mensajero intencional. No quiero quedarme quieto, quiero llevar tu mensaje, quiero proclamar tu mensaje. Señor, ayúdame a mantener el pregón de buenas nuevas del evangelio. Buenas nuevas, paz, buenas noticias, salvación. Nuestro Dios reina. Ese es el pregón. Dile: Señor, que no me quede callado nunca. Háblale ese mensaje a esas personas que tienes anotadas allí en el separador. No olvides que el buen mensajero del reino recibe los elogios del Rey. Por eso en esta hora le decimos al Señor que bendiga los pies de los mensajeros del reino, de esos que se mueven llevando el mensaje del reino de los cielos, de cualquiera que sea la manera en la cual lo hagan. Y recuerda, no se te olvide que un día
El buen mensajero escuchará decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero hablar también con las personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón, con los que necesitan creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Hoy has escuchado el mensaje de salvación. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si quieres confesar con tu boca, repite esta oración conmigo. Dile: Jesús, hoy he escuchado el mensaje del reino de los cielos. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Perdona mi pecado, borra mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida y moldéame conforme a tu voluntad. Dile: me rindo ante ti y renuncio a todo trato con el mundo de las tinieblas y a toda herencia generacional en el nombre de Jesús. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Si alguien hizo esa oración, de las personas que me están viendo por el canal de YouTube, te invito a la iglesia. Domingos en la mañana, primera escuela dominical a las 7 de la mañana y la segunda escuela dominical a las 9:30. Y el jueves a las 6 de la tarde el culto de oración. También puedes comunicarte con el celular que aparece allí en la pantalla. El Señor te bendiga, iglesia. El Señor nos ayude a ser buenos mensajeros del reino de los cielos. Porque recuerda que estamos comprometidos con la mensajería del reino. El Señor te bendiga.